Estamos grabando. Camila, Jorge, Maya, Jorge que veo, Giovanna. Estamos, Pauli. ¿Estamos? Nadie quiere poner su foto. Si alguien quiere poner su foto, no hay problema. O su O cámara. sea, si alguien quiere abrir su cámara, sí, no hay ningún problema. Nos vamos a presentar y les vamos a pedir, ¿cómo se llama? Que si es posible, mantengan los micrófonos apagados y si quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer por chat, porque está Juanma con nosotros, para que él pueda como abrir las preguntas que sean necesario escuchar. Bueno, les doy la bienvenida a todos, Giovanna, Camila, Galaxy, no sé quién es, Mayan, Jorge, Juan Manuel, y Juan Manuel también. Yo me llamo Paulina Lucherini, soy psicóloga clínica, trabajo en la fundación desde que comenzó y hemos hecho un trabajo como de acompañar a los pacientes que están teniendo, ¿no es verdad?, niños con cardiopatía y que tienen que enfrentar esta dificultad en la vida. Y se incorporó el año pasado con nosotros Juan Manuel, que lo voy a dejar para que se presente, y que está haciendo unos talleres, así que también le voy a dejar para que les cuente un poquito antes de que comencemos este tema que vamos a tratar hoy día. Hola Juan Manuel. Hola, Paulina. Hola a todos y todas, bienvenidos a este conversatorio. Como dijo la Paulina, mi nombre es Juan Manuel, también soy psicólogo clínico y sí, me incorporé el año pasado a la fundación, eh, también haciendo acompañamiento a los papás y haciendo una terapia de grupo. Ha sido una tremenda experiencia vivir esto y estar con todos ellos. Y nada, esperamos que eh, les sirva un poco lo que podamos contarles desde la experiencia y que podamos conversar también y dialogar sobre este tema. Sí. Buenísimo. Y Juanma, tú vas viendo si es que ingresa alguien más, ahí tú lo aceptas. Ujú. Bueno, hoy día vamos a trabajar el tema de la aceptación porque es un proceso muy largo que requiere mucho tiempo y tal vez mucho esfuerzo de parte de ustedes, los padres, ¿no es verdad?, cuando tienen un hijo con cardiopatía. Y en este proceso largo que tiene muchas dificultades, queremos ir acompañándolo y desde la experiencia que tenemos, ir abriendo algunos temas con Juanma. Y uno de ellos es el primero como que reconocer o validar que cuando uno tiene la noticia de que un niño viene con un problema al corazón, un problema que es bastante grave porque se transforma en una enfermedad que puede llegar a llamarse crónica, porque muchas veces se ve el niño enfrentado a varias cirugías, tenemos que enfrentarnos como padres a una situación de mucho dolor y nuestra expectativa o nuestro ideal, ¿no es verdad?, de que las cosas iban a resultar perfectas y de que no íbamos a tener complicaciones y tal vez de que nuestros hijos iban a ser sanos, absolutamente sanos, se nos acaban y tenemos que empezar a enfrentar una noticia muy dolorosa y eso obviamente trae varias repercusiones. Dentro de eso, Juanma, ¿cómo ves tú como, también como el dolor que genera esa noticia? Cuando te lo contaban los papás en los talleres, ¿cómo lo veías tú que tenían que los papás enfrentar una noticia de esa envergadura? A ver, Paulina, para empezar con eso, ¿cómo lo vi yo con los papás? Las experiencias fueron muy variadas, ¿sí? Hubieron una m- múltiple diferencia de sentimientos y emociones que se fueron viviendo a lo largo de todo el proceso, no solo al principio, sino durante. Eh, y yo me gustaría hacer hincapié justamente en la diferencia que hay en esta vivencia de cada uno de los papás y de cada persona que vive esto. Eh, hacer hincapié de que partir por decir que no existe un manual, digamos, del para todos por igual, de cómo se vive esta experiencia, ¿sí? Para algunos puede haber conllevado, eh, no sé, mucha angustia, mucha tristeza, para otros menos. Todo depende, digamos, de la vivencia subjetiva. Entonces, el primer punto que me gustaría plantear y que es lo que vi, es que
hay una vivencia subjetiva para cada uno que es distinta, ¿sí? En cómo enfrentar y cómo vivir esto. No existe un manual del para todos por igual, no existe un manual de cuál es la manera correcta de vivir una situación así, una, un impacto un cambio de ese calibre en la vida. Lo que sí se vio, y tomándome un poco de tus palabras, es el tema de los ideales. ¿Sí? Uno cuando está esperando formar una familia y que se vio en esta evidencia de los grupos, hay muchos ideales de lo que va a ser una familia, ¿cierto? Los padres están planeando la vida de los niños incluso antes de que estos nacieran. O sea, el puro Sí, hecho de ponerle un nombre al niño ya lo sitúa en un lugar, lo sitúa en un lugar, lo sitúa en, eh, en que mi niño va a ser así, va a ser asá, espero hacer estas actividades con mi niño o niña. Y pasa que cuando llega una noticia así, eso se cae como el ideal y todo lo que está planeándose a futuro. Y eso puede ser una evidencia muy fuerte, puede ser una evidencia que puede conllevar mucha angustia porque parte de cómo teníamos concebido el mundo se cae. Por lo mismo es que hago hincapié en esto de que no existe una manera de vivir esto, no hay una manera de libro de vivirlo, sino que es un proceso tremendamente singular donde eh, cada... hay un micrófono que creo que está abierto para que pueda los cierres. Sí, yo puedo silenciarlo, ahí lo silencio. Ahí. Entonces, ¿en qué me quedé? Sí, entonces los procesos que se iban viviendo en el grupo, eso era lo más enriquecedor del grupo, que se iban compartiendo sus experiencias y, y aparecía esto de que se acababa la comparación, ¿sí? Como esta persona está viviendo mejor que yo, yo debería estar haciendo esto, sino que hay una, como tú dices, Paulina, una aceptación a esto que sucede, que vendría a ser como el primer paso. Antes que nada para vivir esta experiencia. Sí. Yo ahí quisiera agregar, Juanma, que yo comparto plenamente lo que tú dices y me parece tan interesante esto de la comparación que se elimina o que ya no vale la comparación entre un poco qué estás haciendo tú, qué estás haciendo yo, más que nada son aportes de cada uno de ustedes cuando se ven enfrentados a la cirugía, cuando otros papás, ¿no es verdad?, dentro del hospital, son aportes de cada uno muy válidos porque de alguna manera lo que cada uno está viviendo en ese minuto es tan subjetivo y cada uno lo está haciendo lo mejor que puede. Y dentro de eso, como de poder empezar el camino de la aceptación, porque esto es un proceso, al principio probablemente viene la sensación de querer negar lo que se está viviendo, de querer rechazarlo, de que me siento confundida o me siento confundido también como papá por estos ideales que tengo, pero también por el deseo o el anhelo de que se cumpla a lo mejor alguno de mis anhelos con mi hijo, de que tengo el deseo de que él sea sano, de que tenga el deseo de que mi hijo tenga una vida normal, de que pueda sobrevivir a las operaciones. Entonces empieza un recorrido que no es fácil. Y eso lo quiero validar, como dice Juanma, en cada uno de ustedes, porque si algo en común uno ve, es como al principio la sensación de mucha inquietud, de confusión, de cuestionamiento. Muchas veces uno se culpabiliza también y siente que a lo mejor lo que está pasando es porque a lo mejor algo hizo mal. Y en definitiva, lo que uno busca es como explicación o alguna manera de donde agarrarse para enfrentar la situación que estoy viviendo. Y es una situación tan dolorosa como cuando obviamente se nos caen estos anhelos, se nos caen estos ideales. Es algo tan doloroso porque uno proyecta muchos años hacia adelante y uno proyecta al hijo también muchos años. Entonces uno dice, ¿cómo ir a ser cuando esté en la universidad? O, o incluso cómo va a ser a lo mejor el resultado de la operación y cómo vamos a estar nosotros y cómo vamos a enfrentar esto desde distintos ámbitos, económico, emocional y también a nivel cognitivo de los pensamientos. Entonces, eh, hay que validar un poco lo que estamos sintiendo, de repente la negación, la angustia, la ansiedad, que aparecen como emociones,
muy válidas en ese minuto y que tenemos todo. Yo no sé, Juanma, tú ahí cómo veías un poco las emociones de los papás que estaban enfrentando el taller, qué era lo más presente que se manifestaba, cómo los veías tú a ellos. Mm. Sí, lo que más se veía presente y que es lo más bonito de los fenómenos de grupo, digamos, es el tema de la universalidad y de la empatía que existe entre padres que están viviendo una experiencia similar. Que en los principios de la terapia grupal dicen un poco eso, ¿no? Que un factor muy sanador y terapéutico en sí es el vivir esto con pares y como compartirse experiencia y darse apoyo mutuo, que era lo más lindo. O sea, yo prácticamente, yo hablaba súper poco en el grupo. O sea, yo en el fondo escuchaba un poco las experiencias y cómo entre ellos iban aportándose en las distintas etapas, padres que ya tenían más experiencia, padres que tenían menos experiencia, eh, y era muy lindo ver cómo se complementaban y había como un sentimiento de salir adelante. eh, Mutuo, en conjunto. Eso fue algo muy lindo de vivenciar en el grupo. Ahora me aprovecho de tomarme de eso, del tema del grupo, eh, para decir dos cosas. Primero, tomándome de las palabras que tú dices, Paulina, de validación y aceptación, hay que entender que aceptación no es sinónimo de felicidad, ¿cierto? No es sinónimo de que ya acepto y todo va a estar bien, ¿sí? Digamos, yo estoy hablando de lo bonito del grupo, pero sí en un principio, en la primera constitución del grupo, sí estaba cargado por mucha angustia. Y cuando hay un padre angustiado, bueno, se angustian todos, ¿sí? Y es un proceso, digamos, la aceptación no es es un paso a la felicidad y a la tranquilidad inmediata. Por tanto, eh, se hace relevante el pedir ayuda, ¿sí? Y eso hay que hacer mucho hincapié en que cuando se necesita ayuda, a veces no nos lo podemos nosotros solos con esto y pedir ayuda se hace súper relevante. Ahora, tomando en consideración eso, eh, y hoy día en la tarde que estaba pensando sobre la charla y sobre los grupos, se me vino a la cabeza una frase que decía Lacan, Lacan es un psicoanalista muy famoso. em, Lacan decía que en sesión, en terapia, en análisis, existen distintos tiempos, ¿cierto? Ahí existe un primer tiempo, que es el tiempo de la queja, es el tiempo de la angustia, es el tiempo del malestar. em, que puede llevar mucho tiempo. Él decía que un análisis o una psicoterapia es muy variable, porque se puede empezar a trabajar en las primeras sesiones o uno está meses y hasta años en sesión en el lugar de la queja o en el lugar del malestar, en el lugar del padecer, que es un minuto muy importante, pero hay el pasito más adelante, que es en lo que quiero hacer hincapié ahora, es que él habla que hay un tiempo de comprender, ¿sí? Previo al hacer hay un tiempo de comprender. ¿Sí? Entonces, ante la angustia o ante la caída de estos ideales, porque se nos cae, empatizando yo con todas las personas, se cae parte de tu mundo, ¿sí? Se cae parte de tu manera de comprender las cosas y como de las expectativas que hay en el futuro. Entonces, existe el tiempo para sufrir de eso y que hay que sentirlo, hay que vivirlo, pero el momento de comprender es cuando se pasa el paso de decir como, ok, frente a esta situación, ¿qué necesito? ¿Sí? Porque, como decimos, eh, en la psicología la angustia no existe sin un objeto. Siempre hay algo que es siempre hay algo que nos angustia, como identificar qué de toda esta vivencia es lo que nos toca al cuerpo, nos toca a la mente, eh, y angustia, ¿sí? ¿Y qué necesito para eso? ¿Necesito ayuda? ¿Necesito, no sé, Compañía. compañía? ¿Sí? Necesito echar un paso al lado con lo que estoy haciendo.
Y ese es el paso previo al hacer. Ahí usted, Pauli, me podrá complementar con esto que es más la experiencia. Pero antes, previo al paso al hacer, está el comprender, porque al comprender, bueno, agarro las herramientas y me agarro de lo que estoy sintiendo para ver qué hacer con él. ¿Cierto? De todas maneras, de todas maneras. Y me parece muy práctico para todos que podamos entender estos pasos que dice Lacan y también entender como en eso que dijiste voy a recalcar una parte que es como, creo que es principal, porque cuando estamos sintiendo la angustia al principio y estamos validando lo que estamos sintiendo, lo que nos está pasando, y probablemente nos estamos angustiando, es algo que no es negativo. O sea, en ese minuto que nos tocan los sentimientos, estamos sintiendo porque queremos a ese hijo, y porque queremos y queremos que no le pase nada. Y en ese sentido, como a todos, a ti, a mí, a todos los que nos están escuchando, tenemos un sistema, ¿no es verdad?, que es nuestro sistema nervioso central, que está conectado con una antenita que está en el cerebro, y esta antenita está todo el tiempo, como detectando peligro. Es como una antena gigante, así como, ¿no es verdad?, una telefónica de esas gigantes, que tiene la función de la supervivencia y todo el tiempo detecta qué es lo que nos hiere, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos complica. En estado pandemia, por ejemplo, esa antena está sobreactivada y en una situación tan dolorosa como cuando tenemos el diagnóstico de un niño con cardiopatía y que no sabemos mucho qué va a pasar, también se nos activa esa antenita. Entonces, en eso es como no solamente aceptable, sino que es lo lógico, es lo adecuado sentirse mal, sentirse angustiado, sentirse de repente, como se llama, confundido por todas estas expectativas, por toda esta noticia que nos afecta y que nos afecta como familia. Nos afecta a mí, a mi pareja, si tengo más niños, a todos nos afecta. Entonces, cuando vamos sintiendo todo eso, yo creo que es sumamente importante, como hoy día desde la terapia compasiva, se ve que tenemos que darle un lugar y tenemos que darle un espacio donde nosotros tenemos que abrazar ese dolor. Y abrazarlo desde la terapia compasiva no es solamente como decir, pucha, qué pena yo, qué pena mi marido, qué pena mi hijo. Está la pena, y es obvio, hay tristeza, hay dolor, pero también está la sensación de validar eso, porque yo valido mi sufrimiento, porque detrás de esa pena hay un amor inmenso de querer que a mi hijo no le pase nada. Entonces, ese amor que hay detrás es el que me va ayudando a comprenderme, y es donde dice Juan, ¿no es verdad? Y comparto plenamente, que es donde yo voy logrando como entender esto que me pasa, y entro en esta fase más de comprensión de lo que yo necesito para entenderme a mí misma, y también de lo que necesito para entender a mi familia y para entender un poco la situación que estoy viviendo con mi hijo. Y en esa etapa de comprensión está la necesidad de pedir ayuda, la necesidad de compañía, la necesidad de red de apoyo, la necesidad de esta fundación, porque nosotros lo que hemos querido un poco con la fundación es justamente darles compañía, no a lo mejor la experiencia absoluta, porque yo no tengo un hijo con cardiopatía, tengo hijos con otras dificultades que también he tenido que hacer este mismo proceso. Probablemente tú, Juanma, tenés otras situaciones que han sido dolorosas en tu vida, pero uno siempre frente al sufrimiento, al principio duele, y después empiezo con este proceso de comprenderme y probablemente donde sí necesito ayuda y la busco. Y la Fundación ha querido a ustedes, como equipo, como grupo, que nosotros estemos cerca de ustedes para darles ese apoyo y brindarles ese cariño y brindarles la sensación de que no están solos, porque sabemos que eso ayuda a enfrentar mejor la situación. Ahora, ¿cómo en ese proceso de comprensión seguimos avanzando, Juanma, para que le vayamos como ayudando? ¿Qué podríamos aportar un poco desde nuestros conocimientos? Eso, eso es súper interesante pensar y yo me siento plenamente identificado, Pauli, cuando tú dices que nosotros no hablamos desde la experiencia, sino que hablamos un poco desde digamos, o sea, el decir que no hablamos de la experiencia es hacer hincapié en que es una vivencia sumamente subjetiva. Entonces nosotros no tenemos un saber sobre lo que ustedes están sintiendo, sino que existen
ciertas maniobras o ciertos métodos, como dice la Pauli, digamos, de los tiempos de comprender, de las redes de apoyo, del pedir ayuda, que pueden ser útiles, eh, como pueden ser útiles, digamos, en cada uno en su situación particular y en cada uno en su subjetividad. Ahora, cuando hablamos del momento de comprender, es el momento, digamos, de bajar un poco a tierra lo que estamos sintiendo. Me explico. Eh, Cuando estamos angustiados, cuando estamos sufriendo, eh, y específicamente cuando hablamos de angustia, la angustia fue tratada por psicólogos mucho tiempo como una señal, como un fenómeno corporal, ¿sí? Como algo que aparentemente no tiene objeto. O sea, no creo que nadie aquí no haya experimentado alguna vez una angustia, esta angustia del pecho, por ejemplo, como estos dolores de guate, y decir, no sé por qué me pasa esto. ¿Sí? Y la mayoría de las veces tendemos a no solo no saber, sino a no querer saber tampoco. ¿Sí? Como, es súper común que nos hagamos los locos frente de repente a lo que nos pasa. Entonces, cuando hablamos de un momento de comprender, o sea, tomando que esta es una vivencia eh, eh, como súper repentina o algo que pasa súper repentinamente, es distinto eh, que decir que, bueno, estoy angustiado por la noticia. ¿A qué de la noticia en sí me angustia? ¿Sí? Es distinto tomarlo como una generalidad a tomarse de lo particular que angustia, que toca, que es lo que más nos hace sentir dolor frente a esta evidencia. Entonces, un poco el comprender, y aquí, Paulina, me puedes complementar un poco, es para mí el poner en palabras, ¿sí? Poner en palabras, ser capaces de poner en palabras algo de lo que nos pasa. ¿Sí? Cuando nos hacemos la pregunta por qué estoy sintiendo dolor, por qué estoy angustiado, y lo bajo, digamos, lo aterrizo, lo represento en palabras, en frases, y estas las saco afuera, parecen tener mucho más, parecen ordenarse o bajarse a tierra, como sacarlas un poco de adentro y compartirlas con otro. Si no las quiero compartir, bueno, escribirlas, pero representar algo de ese dolor afuera, ¿sí? Fuera del cuerpo digamos, procesado, hacer de esta situación impactante, darle un significado. ¿Sí? Suena muy ideal, ¿sí? Suena muy como idóneo, o puede sonar como algo que se puede ver muy lejano. Pero por eso ahí está lo lindo de la experiencia subjetiva, porque esto es un proceso que puede tomar mucho tiempo, ¿sí? El de comprender. Eh, Yo estoy de acuerdo con eso, como no, tal vez sin querer dar receta, como saber que este proceso dura su tiempo, que es un proceso que en distintas experiencias cuando me he enfrentado al dolor o una noticia tan impactante como que un hijo tiene una enfermedad o que hay una dificultad grave, uno quisiera ese resultado inmediato, quisiera que nadie se equivocara, quisiera que el diagnóstico del doctor estuviera perfecto, quisiera que a lo mejor el doctor hiciera exactamente lo correcto, y yo empiezo a tener como la dificultad de confiar, ¿no es verdad? Y entregarme a los profesionales que me están ayudando, pero es un proceso porque probablemente al principio voy a confiar, después a lo mejor puedo dudar, a lo mejor voy a necesitar contrastar más lo que me están diciendo con otros médicos, y más que eso es como ir elaborando esta experiencia subjetiva de la que estamos hablando, de dolor, y elaborándola para poder ponerla afuera, como dice Juanma, en palabras, que yo pueda compartir con la gente con que yo me siento querida. Si yo estoy en pareja, obviamente es importante compartirlo, compartir de que a mí me pasa esto, estoy tan angustiada por esto, me da susto, tengo tanto miedo a lo mejor enfrentarme a la muerte de un hijo, tengo tanto miedo a que a mi hija le pase esto, o que a lo mejor no quede bien, o que el día de mañana, ¿no es verdad?, la tengo que someter a otra operación y voy a tener que volver a vivir lo mismo.
y que a lo mejor me siento débil y me siento vulnerable y siento que a lo mejor como mamá no sé cómo enfrentarlo y no sé qué hacer. Y a lo mejor como mamá, como papá, como la abuelita, como los hermanos. Entonces, como reconocerse vulnerable frente a esto, la vulnerabilidad, tiene algo muy preciado que nos ayuda a conectarnos. Y no solamente conectarnos con los otros, sino que conectarnos con nuestras emociones. Cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos débiles, es cuando nos acercamos a decir, chuta, necesito un abrazo, o necesito el apoyo, o he sido muy dura para enfrentar esta situación por querer ser fuerte. Y ahí en esa vulnerabilidad es cuando logro también, como dice Juanma, empezar en este proceso de comprensión, de entender que detrás de este sufrimiento hay mucho amor. Y yo me detengo en eso porque de repente uno suena como que el amor es cursi, como que el amor, hablar del amor es como, no sé, como que no nos cabe en este dolor tan grande, pero lo que los mueve a ustedes y lo que los hace sufrir es justamente el amor que están sintiendo por ese hijo. Y es el amor el que los mueve a creer en ese doctor y a querer, o sea, darle un mejor futuro. Y a veces, ¿no es verdad?, tener que decir, bueno, vamos a tener que cerrar los ojos y vamos a tener que confiar que esta es la mejor decisión, porque ustedes no son médicos. Y al no ser médicos, tienen que confiar. Entonces, en esa comprensión, como acercarse a ese amor, a esos dos corazoncitos que son de nuestra fundación, que los veo ahí, ¿no es verdad?, en la pantalla, Ujú. acercarse a ese amor genuino que uno tiene por un hijo, se ve demasiado representado en todo, en todo el dolor que ustedes están viviendo y en el que han tenido que enfrentar con cada uno de sus hijos. Tengan cardiopatía o no tengan cardiopatía, todos hemos vivido momentos de mucho dolor. Y en ese sufrimiento, en tirarlos para arriba, en a veces querer ser firme y en a veces ser fuerte como mamá o como papá, hemos puesto mucho de nuestro corazón. Y eso yo los invito como que ustedes en esa vulnerabilidad se conecten con ese amor y se conecten también con ese amor hacia ustedes mismos, como también diciendo de repente si están tristes, bueno, estoy triste y abrazo mi sufrimiento, abrazo mi dolor y me quedo ahí un ratito. Y si necesitan cariño, pedirlo. Y si necesitan compañía también, para lograr una mayor comprensión de lo que están viviendo. Porque es un proceso, como dice Juanma, y que si yo lo pongo en palabra, el otro también me puedo comunicar, le puedo pedir, él me puede pedir a mí, y puedo estar abierta a recibir algo más. Ese proceso dura mucho, así que no es algo inmediato. Eh, no sé cómo llegaríamos un poco a nuestro tema, porque este proceso nos lleva a la aceptación. ¿Qué a ti, Juanma, te hace como pensar que podrían pasar por este camino y ver en el túnel, ¿no es verdad?, una luz afuera, atrás, eh, que no es fácil, que podríamos ir acompañados, pero que podríamos ver ese túnel de que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. ¿Qué otro aspecto crees tú que es importante como destacar en este proceso como de aceptación? Mm. O sea, muy importante justamente lo último que dices, Paulina. Yo creo que hemos hablado harto de los componentes que tiene la aceptación y bueno, eso de pensar que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer y tener claro que no existe un manual de cómo vivir esto, a nadie le enseñaron cómo vivir con un hijo con cardiopatía, nadie está preparado para eso tampoco. Por lo tanto, el proceso de aceptación, entendiendo que es singular y aceptándolo, está la carita de la otra cara de lo que venimos hablando, que es el no compararse y no buscar la respuesta afuera, porque nadie sabe mejor que uno cómo vivir esto. ¿Sí? No hay mejor conocimiento de uno que el que tiene uno mismo. Y eso a la gente a veces se lo olvida. Y busca respuestas acá, allá, cómo vivir de mejor manera el duelo, y lo busca en el conocimiento, busca en Google, ¿sí? Y no existe esa respuesta, más que la respuesta que podemos dar nosotros. Entonces yo me quedo, digamos, como a modo de síntesis, que, que la frase que tú dices, Paulina, de entender que la manera en que lo estamos viviendo es nuestra manera y es la mejor manera a la que podemos llegar, ¿sí? De todas maneras. Y tomándome eso,
No sé si te parece que dejemos un pequeño espacio estos últimos minutos como para preguntas o comentarios, a ver Sí, por supuesto. si, Si alguien quiere si- preguntar algo por chat o si quiere abrir el micrófono y pone la cámara y nos pregunta abiertamente, no hay ningún problema, somos poquitos, así que lo podemos aprovechar. sí, o si nos quieren compartir algo también, o qué les ha parecido, si les ha servido Yo de lo que algo también. agregaría, tal vez mientras tú ves las preguntas, Juanma, eh, yo lo que agregaría en este proceso como aceptación es entender que aceptar no es estar a gusto con, no es que yo esté feliz con la decisión, con la situación, con lo que estoy viviendo. Probablemente lo que me pasa es que justamente yo voy en un proceso de aceptación, pero no estoy a gusto, no estoy a gusto en esta situación. Estoy confundida, estoy complicada, estoy triste, estoy sintiéndome exigida en algo que a lo mejor ni siquiera sé cómo hacerlo. Pero como dices tú, cuando me voy conectando conmigo misma, con mis emociones, voy también aumentando mis recursos. Y ahí tal vez lo que yo les sugiero, como una sugerencia, desde la profesión más que desde la experiencia, es como abrirse, abrirse al encuentro de uno mismo y abrirse también al encuentro con los otros, abrirse a la compañía. Hay algo muy cierto que los seres humanos desde chiquititos, desde que somos guagua, nos regulamos con un otro. Por eso cuando somos guagua lloramos y necesitamos que alguien nos mesa o que alguien nos haga dormir, que alguien nos acompañe, que nos arrolle así, te fijas, y que nos dé mucho cariño. Y así vamos a aprendernos a regularnos emocionalmente. La regulación emocional, los niños, las guaguas no nacen reguladas. Y eso yo creo que las mamás lo sabemos muy claro. Y hay dentro de los hermanos hay niños que duermen perfecto y tienen los horarios muy como ordenados, y hay otros que son un desastre y que uno dice, pucha, esta guagua, o sea, realmente es muy difícil, es un monstruito, ¿cachai? Porque es muy exigente y muy demandante. Entonces también considerar que nosotros tenemos que ir aprendiendo a regularnos como papá, vamos aprendiendo a ser papá, vamos aprendiendo a ser mamá, y nuestro hijo también. Y en esto, como cuando estamos con mucha angustia, también necesitamos regularnos nosotros mismas. Y ahí, como cuando éramos niñas, también necesitamos de un otro. El apego hacia la persona que nos ayuda a regularnos es fundamental. Y cómo aprendimos esa necesidad de regular nuestros apegos también es fundamental. Entonces, cuando somos grandes, muchas veces nosotros necesitamos que el otro, mi pareja, a lo mejor, no sé, si no tengo pareja y estoy viviendo esto sola, una amiga, un amigo o mis padres, que me ayuden en este proceso de regulación. Yo necesito estar con un otro que esté disponible para mí para que yo sea menos ansiosa y sentir la disponibilidad del otro, si es mi pareja, que el otro me pueda ayudar en esto, que me pueda acompañar, que me pueda decir estoy aquí, tal vez en un WhatsApp, que esté ahí presente, es un gran apoyo para sobrellevar esto y enfrentarse juntos a una situación tan difícil. Entonces ahí yo creo que rescatar que el apoyo en la pareja, el apoyo familiar, en las redes de apoyo también, en la fundación, en lo que ustedes necesiten para ser escuchados y comprendidos, es muy importante para enfrentar esta situación. ¿Qué me decía? ¿Hay alguna pregunta? Ahí tenemos aquí un pequeño párrafo que nos comparte Nicole, eh, y dice, me duele el pecho de angustia al escuchar hablar sobre la vulnerabilidad y sentir el amor. Creo que tengo una cicatriz aún medio fresca, aunque el operado es mi hijo y no yo. Buen consejo al hablarlo. Solo reflexioné. Maravilloso, Sí. Muchas gracias, Nicole, es por cierto. compartirnos eso. Sí, gracias Nicole y de verdad yo creo que sí. Todos llevamos una cicatriz, no solo los niños operados. Yo sé que ellos son grandes héroes, como nuestro travieso, nuestro monito quiere representar eso, lo héroe que puede ser un niño que se enfrenta desde tan chiquitito a situaciones de tanto dolor, pero también los padres. También tú llevas tu cicatriz y también muchos padres llevamos cicatrices de distinta índole.
Y, y eso yo quiero rescatar otra cosa que habla Claudio Araya, yo no sé si ustedes lo ubican, él trabaja en terapia compasiva también, y, y él habla mucho de la humanidad compartida. Y justamente cuando estamos en grupo y sostenemos un dolor, en familia o tal vez con los amigos y podemos compartir, ¿no es verdad?, lo que nos está sucediendo, el dolor se sobrelleva mejor. Y hoy día hay mucha gente sobrellevando muchos dolores, de distinta índole. Muchos fallecimientos, el tema de la pandemia ha sido muy complicado y yo creo que aquí estamos todos dando nuestro granito de arena. Así que muchas gracias. ¿Algo más? Parece que no. La Cari nos dice muchas gracias, Pablo y Juanma. De nada, Cari. Saludos. Aquí tenemos. Bueno, Tenemos aquí otro comentario. Aprovechemos estos últimos minutitos si alguien más quiere comentar también. Aquí Mayan Junovic nos pone, mi hijo fue diagnosticado hace un año con cardiopatía. Entré en una depresión muy fuerte de la que logré salir con terapia. Aún sigo en negación porque él es asintomático, pero sé que solo es una bomba de tiempo y cualquier momento necesite cirugía. Solo intento olvidarlo y pensar que todo esto es un mal sueño. sí, gracias. Gracias por compartir también eso, porque yo creo que lo que tú dices es parte de vivir el proceso. Y también, ¿cómo se llama ella, Juanma? Ella o él, Mayan, ¿O es Maya? Mayan. Maya, eh, como lo que yo te podría decir es que la negación es parte del proceso de aceptación. Y que a todos nos pasa cuando hay una noticia tan dolorosa. Cuando hacemos los duelos, ¿no es verdad? Que los duelos son de pérdida, no son solamente de que alguien fallece. Cuando nosotros perdemos algo, perder tiene que ver con incluso a veces no poder hacer. A veces yo no puedo hacer algo como en esta situación en que hemos estado todos, hemos tenido muchas pérdidas. Y cuando se trata de la salud de un hijo, o sea, mucho mayor, el primer paso en este proceso es la negación. Y quédate ahí un ratito, quédate en eso, no te apures. Yo creo que de a poco se va a ir abriendo el camino y uno va transitando por él y conectándose con las emociones, la rabia, la angustia, la pena. Igual son emociones positivas, no son emociones negativas, que nos hacen transitar por esto, por este camino doloroso, pero con mucho amor. Sí, y a mí me llama la atención y que quería agregar a eso que Mayan comenta que él logró salir de una depresión con terapia, pero que como su hijo es asintomático, en cualquier momento necesita cirugía. Entonces, es interesante o qué puedo comentar de eso que, eh, como dice la Pauli, sí, la negación es parte de un proceso y el duelo conlleva pérdida, pero aquí, digamos, hay un factor constante y no hay, no hay nada que pueda asegurar que alguna vez se va a sanar de eso. Sí, también hay que ser como aclarar que hay dolores o ansiedades o cosas que pueden llegar a perdurar como toda la vida incluso. No así el saber hacer sobre eso, porque el único consuelo que hay es digamos, como se diría, poder representar algo de esto, darle una significación y a partir de eso un saber hacer sobre este sentimiento. ¿Sí? Puede que las cosas no vuelvan a ser igual que antes y que nunca van a volver a ser igual que antes, pero el cambio o el proceso está en encontrar nuestro propio saber hacer con esto que vamos a seguir viviendo el resto de nuestra vida. Y se puede alcanzar la paz, quizás no lo mismo de antes, no volver a lo anterior, pero se puede conciliar algo de esto y alcanzar la paz como desde nuestro propio saber hacer. Eh, Así Es cierto que, eso. Mayan, te mandamos un saludo y muchos cariños en este proceso. eh, y saber que no estás solo también, que, que cuentas con la fundación, cuentas con la gente que los quiere y los rodea. eh,
que están ahí para ti. Así que un saludo. Ujú. Y uno va aprendiendo en ese saber hacer también, porque ustedes tienen la experiencia diaria y eso los va haciendo también, no sé, fuertes en poder sobrellevar esto. Así es que de a poco uno va teniendo más confianza. Y también yo creo que de eso se trata la aceptación. Como que tal vez ahí, Juanma, yo creo que también me importa mucho como ir, que eso en este camino, como ir logrando que entender, comprender que la aceptación es justamente eso, aceptar mis pensamientos, aceptar mis sentimientos, mis emociones, aunque a veces sean de dolor, y aceptar también un poco, aprender una manera de hacer las cosas a lo mejor distinta, como dices tú, de lo que a lo mejor me hubiera gustado que hubiera sido, pero esta manera también me puede entregar paz. Y esa aceptación de esos tres aspectos, que es como la cabeza, ¿no es verdad? El pensamiento, lo que yo siento en mi corazón y también lo que yo hago, mi comportamiento. Eso me va dando tranquilidad. Es un camino que uno recorre y yo creo que ese es el proceso. Y cuando uno va transitando por ahí, hay muchas cosas que se van transformando y va llegando la calma. Y cuando va llegando la calma, uno como que logra, ¿no es verdad?, conectarse con esas emociones de paz, de amor, de confianza, de seguridad que a veces se ven desvanecidas un poco o dormidas. ¿Algo más? ¿Hay alguien más que nos diga algo? Sí, tenemos aquí ya para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, pero aprovechando que son justo mensajes de despedida. Juan Manuel Mi Tocayo nos pone: los felicito por la conversación, no solo aplica para problemas de cardiopatía, sino para la vida. Qué ¿Cierto? bueno, qué cierto. Nos dice aquí, Maya nos pone: muchas gracias, ha sido bueno poder escucharlos. Nicole nos pone: gracias familia Cardio, y un corazón. Claude nos pone: son excelentes. Y Alejandra nos pone: muchas gracias, saludos desde México. Wow, desde México. Saludos Qué a México. bueno. Gracias a Bueno, ustedes. Sí, despídete nomás, Juanma. sí, darle las gracias por escucharnos y por asistir. Y esperamos verlos pronto en otro conversatorio. Y sepan que si necesitan algo de nosotros, estamos disponibles. Así es. Y también decirles que detrás de nosotros hay todo un equipo de, hay todo un equipo y de mamás con niños con cardiopatía y ellos nos han enseñado mucho en todo este proceso. Hemos conversado mucho, hemos aprendido mucho con Juanma, ¿no es verdad?, del resto del equipo y queremos estar con ustedes, queremos acompañarlos, así que feliz que nos juntemos y si quieren proponer temas que podamos hablar acá con los psicólogos, bacán. Un abrazo para todos y seguimos conversando. Chao, Juanma. Chao. Gracias.